Capítulo 14. Mayor espíritu de lucha. Después del final de la segunda ronda semifinal del Festival de Arte de las Espadas de las 7 Estrellas, Iki se desmayó en la sala de espera. Cuando se descubrió su paro cardíaco, el shock y la ansiedad se habían extendido más allá de su círculo íntimo, al personal del torneo y a los espectadores. Muchos de ellos parecían esperar el peor resultado. En realidad, el personal del torneo tenía que considerar al menos esa posibilidad, por lo que revisaron el calendario para el día siguiente. Sin embargo, afortunadamente, debido al poder del mejor médico de Japón, no había por qué preocuparse. Iki fue salvado de la muerte. Sin embargo, Iki aún no se había despertado para cuando comenzó la ronda final. Pero ¿fue eso realmente un gran problema? Mientras Iki estuviera vivo, ¿qué esperaba un día? Los corazones de todos estaban unidos en esto. Kurogane Iki y Stella Vermilion. No sería exagerado decir que esta 62ª Festival de Arte de las Espadas de las 7 Estrellas había sido el nivel más alto jamás. Los dos caballeros que se habían abierto camino hasta la cima, las finales. El torneo no debe terminar sin ver la conclusión por sí mismo. Un ataque después del final del partido. Sin mencionar el hecho de haber recibido un golpe perdido después de proteger al árbitro. Con un final tan injusto, no había una buena excusa para terminar el festival allí. Por lo tanto, esperaron a que Iki llegara al escenario de la batalla. Con este fin, todos ofrecieron una mano. El personal corrió para disculparse y avanzar en una exposición que se había planeado para el último día. Los medios de comunicación coordinaron la cobertura especial y los espectadores aceptaron estos cambios sin quejarse. Todo por el bien de un joven, innumerables personas lo dieron todo. Y entonces. Él vino. El sol ya se había puesto por completo. Su ropa estaba despeinada y todavía tenía una cabecera de cama. Aún así, él estaba allí en el ring, listo para enfrentar su lucha, mostrando su fuerte voluntad. Las esperanzas de los luchadores, los deseos del personal y los sentimientos de la audiencia fueron todos iguales. Ya no había obstáculos. Así, con el apoyo y la buena voluntad de muchas personas y el gran espíritu de los luchadores, el partido final estaba listo. El amanecer se rompió por fin, viniendo del cielo del este con una primera luz que parecía arder de blanco. Y la mañana del último día del Festival de Arte de las Espadas de las 7 Estrellas, que tantos habían estado esperando. ¡Guau! ¡Qué gran multitud! Todo el mundo está tan emocionado aunque aún es de mañana, ¿eh? Eran las 9 de la mañana. Renren Tomaru, del Consejo Estudiantil de la Academia Agun, había tomado el tren bala hasta la estación más cercana al Domo Wangan, donde se celebraba el Festival de Arte de las Espadas de las 7 Estrellas. En el momento en que se bajó, se sorprendió y asombró por la congestión masiva, y murmuró esta queja. Todo, desde la plataforma hasta la puerta de entrada y la carretera hasta al domo, estaba lleno de un número incontable de personas. Naturalmente, todos tenían un objetivo: las finales del Festival de Arte de las Espadas de las 7 Estrellas. Pero con tanta gente, ¿pueden siquiera entrar? No hay manera de que todos puedan caber dentro. Incluso han instalado monitores en el exterior. El que respondió la pregunta de Renren fue quien la acompañó a Osaka, otro miembro del consejo estudiantil. Era un hombre grande con un físico como una roca robusta, Saihou Kazuchi. Tal como lo había señalado, la mayoría de las personas estaban allí para ver la pelea desde fuera del lugar. A pesar de que normalmente se reunía mucha gente, las semifinales simplemente no podían compararse con las finales. Teniendo en cuenta que se trataba de una confrontación entre la Crimson Princess del Caballero de rango A, con un poder mágico que podría decirse que es el más grande de la humanidad, contra el Blazer con la peor evaluación de rango F Worst One, que había avanzado derrotando continuamente, un oponente fuerte tras otro que comienza con el Seven Star Sword King, aún más. Además, con una participación sin precedentes, muchos comerciantes se habían reunido para hacer negocios también. Algunos se sentaron de espaldas al seto, con guitarra en mano, cantando canciones. Otros artistas hacían malabares o hacían trucos de magia. Y luego estaban los puestos locales. Aunque era solo por la mañana, el área alrededor del Domo Wangan ya era festiva.
Había otra persona actualmente con Renren, el vicepresidente del consejo estudiantil, Utakata Misoji, cuya cara era azul y tratando de retener algo de su boca. De alguna manera esta gran multitud me está haciendo sentir bastante mal. ¿Estás bien, vicepresidente? No estoy bien. Estoy caliente. Agotado. Cansado. No puedo soportarlo. Entonces hubiera sido mejor dejarte en la escuela. Eso no es un asunto de broma. No me vería como un idiota si me hubiera quedado atrás para trabajar mientras todos jugaban. Apresurémonos y vayamos al hotel. Si nos quedamos en este tipo de lugar, creo que mi cerebro se derretirá a través de mis oídos. Utakata gimió mientras tiraba de los dobladillos de la camisa de Sai-Hou. Bueno, incluso si el cerebro de uno no se derritiera, permanecer mucho más tiempo probablemente conduciría a un golpe de calor. No sería motivo de risa haber pasado las 2 horas y media viniendo de Tokio solo para ver el encuentro desde una cama de hospital. Incluso si dices eso, con una multitud como esta, encontrar a Kanata-senpai será un dolor. No, eso no es cierto. Mientras decía eso, Sai-Hou señaló un punto en la multitud. Todos, por aquí. Entre la multitud, vestida principalmente con camisas de manga corta y pantalones cortos, con a lo sumo una chaqueta de punto delgada, estaba la figura de Tou Tokubara Kenate, completamente vestida con un vestido blanco que no revelaba ni la punta de sus dedos, que ya se podía decir que era parcialmente un atuendo sospechoso. Esa fue una preocupación innecesaria, Kanata-senpai, no estás caliente. Estaré bien si lo soporto soportar, porque soportar a través de eso, tal vez había alguna razón espiritual. Eso dejó perpleja a Renren. Utakata inclinó la cabeza inquisitivamente hacia su Koai, luego le hizo una pregunta a Kenate. Kanata-san, ¿qué pasó con Touka-chan? Aunque sin duda habían estado viajando con ella, la figura de la presidenta del consejo estudiantil de la Academia Agun, Toudou Touka, no estaba por ninguna parte. Ya que se trata de Touka-chan, es probable que se haya escapado por algún asunto urgente que surgió esta mañana. Asunto urgente. Fufu. Sí. Asunto urgente. Aunque Kenate no explicaría más el asunto, su expresión desconcertada les dijo que no era un asunto serio. Dado que parecía que un interrogatorio enérgico no sería necesario, Utakata cerró el asunto con un Bueno, ella dijo que volvería antes de la pelea, y que todos deberíamos ver la final juntos. Ya veo. Pero, las finales, Una vez, nos preguntábamos qué pasaría, pero sería bueno tener una reunión al respecto. Al ser atacado por sorpresa después de un partido, además de perder por defecto debido a una lesión al proteger a otra persona, Kurogane-kun es demasiado lamentable. Ese tema es algo que el comité de administración debe tener en cuenta para nosotros. Una medida tan especial es una excepción sin precedentes. De acuerdo con la información recopilada por Tou Tokubara, para que esta extensión se realice, el primer ministro Tsukikage hizo muchas cosas. El primer ministro que nos hizo pasar por todo eso. Una vez más, eso es un asunto separado. No obstante, no hay forma de que hayan retrasado el horario solo por un estudiante. Da la casualidad de que el alboroto de Estela que acortó el festival a un día puede haber sido una bendición disfrazada. Parece muy desafortunado, pero Kawai-kun es bastante afortunado. Renren asintió de acuerdo en esto también. Luego miró a Sai-Hou detrás de ella y le hizo una pregunta con la voz más amigable de su compañera de clase. Oye, ¿quién crees que ganará? Sai-Hou-kun. Ante esto, Sai-Hou puso su mano en su barbilla y contempló por un momento. Ambos son de nuestra escuela y están desarrollando sus habilidades rápidamente. Sin embargo, solo mirando cómo lucharon durante las semifinales, Vermilion-san tiene la ventaja en la habilidad. No puedo imaginarme cómo manejar el poder de ese dragón con solo técnicas de espada. Mi evaluación es que Vermilion-san triunfará. Con esa respuesta Renren llegó a un acuerdo. El verdadero poder de Estela fue lo que sacó en las semifinales, su arte noble Dragon Spirit. Era natural que Sai-Hou llegara a tal conclusión. Sin embargo, los pensamientos de Renren diferían.
Es cierto que el verdadero poder de Stella Chan, la encarnación de un dragón, fue increíble. Creo que ya está más allá de lo que una persona tiene el poder de manejar, es solo un poder anormal. Pero, al revertir repetidamente estas probabilidades tan poco razonables, Kurogane-kun llegó a estar en la ronda final esta noche. ¿Crees que Kurogane-kun ganará? Renren asintió. Entiendo por qué he luchado directamente con él. Aunque el poder de Stella Chan supera la comprensión humana, también se puede decir que la habilidad de Kurogane-kun es sobrehumana, algo en el reino de lo anormal. ¿Te acuerdas? ¿Qué hizo Kurogane-kun cuando me derrotó en las batallas de selección de Agun? Si no me equivoco, él esquivó tu carga supersónica Blackbeard, luego te atrapó por la nuca y te estrelló contra el ring. Está bien. Normalmente, hacer eso te arrancaría el brazo. A pesar de eso, Kurogane-kun contrarrestó ese poder completamente y en lugar de eso lo desvió al suelo. Esa habilidad es definitivamente una competencia para el poder violento de Stella Chan. No es que no pueda entender su punto de vista, pero tu comprensión de Vermilion-san es un poco ingenua. Sin esfuerzo detuvo el golpe más fuerte de mi Crescendo Axe. Debido al Dragon Spirit, esa fuerza bruta probablemente aumentó aún más. Ese poder ofensivo está más allá del dominio de las cosas que se pueden detener con técnicas. Después de todo me aplastó. Kurogane-kun tiene la velocidad para esquivar eso completamente, lo vi yo misma, la velocidad de Kurogane-kun tirando la figura de Stella Chan de sus pies. Eso es una ilusión. Las peleas son ganadas por aquellos que son fuertes. ¿Qué cosa tan irreflexiva dices? La velocidad es la clave de las guerras modernas. Al final, parece que solo quieres que el oponente con quien perdiste gane. Tú eres el que quiere eso. HNNNNG. Está bien, vamos a detenernos allí ustedes dos. Dentro del calor que solo dio lugar a una neblina, los dos sostuvieron una discusión tan acalorada que emitió chispas. Incapaz de solo mirar, Utakata se interpuso entre ellos y los separó. Tenga su conversación sofocante en un lugar con aire acondicionado. Si nos quedamos por aquí más tiempo, terminaremos con un golpe de calor. Está bien. Entonces, todos, vamos al hotel. Incluso hay comida preparada, así que continuemos allí. Parecía que Kenate estaba de acuerdo con Utakata. Inmediatamente tomó la iniciativa de guiarlos al hotel del grupo Toutokubara y comenzó a caminar. Comida. Impresionante, hay comida. Disculpas. Yo, de todas las personas, me puse alucinado. La imagen del dios del rayo asterisco era bastante abrasadora, por lo que no parecía fuera de lugar. Asterisco nota del TR, Renren está haciendo un juego de palabras con el nombre de pila de Saihou, y Kazuchi, que puede significar un dios del rayo. Con una expresión de asombro, Saihou se endureció como una estatua y se quedó atrás. Fuaja, mira, la gente es como la basura. ¿Qué demonios estás haciendo? Una larga fila de personas se extendía desde la estación hasta el domo Wangan. Mirando desde la terraza del hotel, Saikyu Nene dejó escapar una voz extraña y fingida, a la que Shinguji Kurono le lanzó una mirada incrédula. Ahora mira aquí, cuando miras a una multitud de personas de algún lugar alto, no quieres simplemente decir eso. Instintivamente. Yo no. Seriamente. Kuu-chan, ¿estás segura de que eres japonés? ¿Es esto realmente algo en lo que involucrarías a la nacionalidad? Mientras gruñía en voz baja, Kurono sacó cigarrillos de su traje. Se puso uno en los labios y lo encendió antes de lanzarle las palabras a Saikyu. Parece que no aceptaste hacer comentarios para el último día, aunque debería ser un trabajo rentable. Bueno, sí. Es la final de mi alumna favorita. No querría mirar desde la primera fila. Solo fue por una semana, quiero decir, pero ella mejoró considerablemente. También me sorprendió. Pensé que solo intentaría empujarla más o menos. ¿Quién hubiera pensado que semejante bestia estaría durmiendo? Cuando lo pienso, ese gran apetito de ella que no coincide con su constitución, debe ser también la influencia del poder del dragón. Mientras decía eso, Kurono miró a la parte superior de la mesa fugazmente.
Allí, apilada sobre la mesa, había una montaña formada por las ruinas de lo que una vez había sido una comida de servicio de habitaciones. Más allá, en la cama, la chica de pelo rojo que había creado el desastre. La Crimson Princess Stella Vermillion estaba durmiendo con su cuerpo acurrucado como un bebé. Nene. Sobre las finales de hoy, ¿qué piensas? Creo que será una gran pelea. Ya que ambos son caballeros que obtuvieron gran poder a su manera, ninguno de los dos debería hacerlo fácilmente. A pesar de que también podría convertirse en un concurso de fanfarronería de nivel apropiado. Un concurso de fanfarronería, Ya sabes, ya que son amantes y todo. Es un poco sucio. Si se produjera una pelea tan agradable, los espectadores podrían sentirse aliviados. Después de responder a las bromas de Saikyu con una risa seca, Kurono lanzó una bocanada de humo. No creo que eso pueda suceder. Especialmente entre estos dos. Ella murmuró, aunque su tono traicionó un tinte de nerviosismo. A esto, Saikyu también devolvió un pequeño asentimiento. Cierto. Si algo sale mal, alguien podría morir. Al igual que en el partido entre tú y yo. Aunque Saikyu estaba bromeando, Kurono podía ver que sus ojos llevaban el mismo nerviosismo. Lo que ella recordaba era el Festival de Arte de las Espadas de las 7 Estrellas de su propia generación. Con lo que ella se enfrentó en ese entonces eran sus propios sentimientos. Entonces, ella creía que no le importaba morir. Para vencer a esa persona, ella incluso tiraría su vida. Fue en esa medida. La chica llamada Takizawa Kurono había pensado. Saikyu estaba segura de que Kurono pensó que algo similar podría suceder. Que, con los mismos sentimientos que tenían en ese momento, estos dos podrían. Aún así. Parece que el que está en peligro aquí al final sigue siendo Kurobou. La Yaksa Princess ve a la Crimson Princess como mejor. Sí, después de todo, no puedo imaginármelo. La imagen de esta princesa perdiendo, así. Saikyu miró momentáneamente a la durmiente Stella. Mientras estaba profundamente dormida, todo lo que Stella hizo fue hacer sonidos para dormir. Ella estaba salvando su fuerza. Ni siquiera utilizando la energía para abrir los ojos, acumuló fuerzas de los pies a la cabeza. Todo para que esta noche, ella pudiera estallar en la final. Mientras la acostaban en la cama, las dos tuvieron visiones del cuerpo gigante del dragón varias veces. A esa abrumadora presión, Kurono no pudo evitar tragar. Y así lo pensó. Esta noche, el que se enfrentará a este monstruo será un solo caballero. Kurogane, ¿qué estás pensando ahora? ¿Cómo estás gastando tu tiempo? Estaba él, como esta chica, acumulando fuerza. Quizás estaba esperando ansiosamente la final, incapaz de dormir por la euforia. O posiblemente. De cualquier manera, en este partido, incluso si lo interrumpimos, las cosas pueden ser mortales. No podemos dejar esto a un caballero poco entusiasta. Si se reduce a eso, tú y yo los detendremos. Justo como lo hicieron Nangou Sensei y Kurogane Sensei en aquel entonces. Lo sé, lo sé. Saikyu estuvo de acuerdo con el sentimiento de Kurono sin mostrar disgusto en su rostro. Desde el principio, para centrarse en la lucha y no perderse un momento tan importante, ella había rechazado ser comentarista. Ella no necesitaba que le dijeran tal cosa. Saikyu miró a Kurono con una expresión seria. En este momento, aún más importante fue, oye, Kubu-chan. Hectómetros. ¿Qué? Este lugar es una habitación para no fumadores, ¿sabes? La próxima vez, por favor, adviérteme antes de encender uno. Usaré mi mejor discreción. Con una sonrisa maliciosa en su rostro, Nene sonrió ante el sonrojo de Kurono. Stella había almacenado tanta fuerza como podía en su cuerpo. Su oponente, Kurogane Iki, estaba en un centro de entrenamiento de propiedad de la Liga Nacional cerca del Domo Wangan. Durante el Festival de Arte de las Espadas de las 7 Estrellas, esta instalación de entrenamiento fue gratuita para los contendientes. Iki estaba llevando a cabo una batalla simulada en uno del ring de esa instalación. Actuando como su oponente era una persona alta, delgada y guapa. Era su amigo Black Sonia Nagi Arisuin.
Con un ataque rápido que silbó en el aire, Iki atacó a Arisuin. En respuesta, Arisuin cambió su peso hacia atrás y tomó una postura de retirada. Bestia de las sombras. Arisuin arrojó 3 copias de su dispositivo con forma de daga, Dorknisermit, al suelo, y las dejó allí de pie. En un instante, se fundieron en sombras en forma de charco en el Rin. Desde esas sombras, un rocío negro salpicado y 2 tigres gigantes y un oso volaron de ellos atacando a Iki. Sin embargo, Iki ni siquiera estaba perturbado por estas bestias salvajes, simplemente pateando el suelo y atacando a los enemigos que ahora se interponían en su camino. Con un solo golpe, trató con la sombra que el tigre le golpeaba en la cabeza, esquivó ligeramente al oso que intentaba agarrar su cabeza y lo cortó en el torso cuando pasaron. Luego, con su técnica secreta más rápida Raikou, usó la debilidad en la postura ofensiva del segundo tigre para superar sus movimientos y bisecarla. Las bestias de la sombra se dispersaron en una niebla negra aparentemente inofensiva. Sin embargo, nunca había sido la intención de Arisuin usar la bestia sombra para detener el movimiento de Iki. Era solo una distracción. La niebla negra que se había dispersado de las bestias de la sombra desmenuzada bloqueó el campo de visión de Iki por un momento, por lo que pudo usar su técnica de salto de sombra Shadow Walk para saltar a la sombra de Iki. Después de que sus maquinaciones pasaron sin problemas, Arisuin se movió de su propia sombra a la de Iki. Desde la sombra de Iki, que se extendía detrás de él gracias a las luces en el anillo, saltó, pensando, te tengo. Desde esta posición, frente a la espalda de Iki, floreció el Darkness Hermit para golpear el cuello de Iki. Sin embargo, en ese instante, incluso antes de que Arisuin pudiera golpear el cuello de Iki, la punta negra azabache del dispositivo de Iki Intetsu apareció debajo del brazo de Iki, deteniéndose justo en la frente de Arisuin. Sin enfrentarse a Arisuin, Iki había leído completamente el plan para flanquearlo, y contraatacó en su lugar. Arisuin rápidamente usó el cuchillo con el que había estado golpeando para protegerse. Al hacerlo, evitó por poco ser ensartado. En ese golpe, su acción se detuvo. Lo que Iki Kurogane acaba de aprovechar fue una debilidad fatal. Ga. El ruido sordo de un golpe pesado resonó en todo el ring. Fue el sonido de la patada de Iki golpeando la boca del estómago de Arisuin. El impacto de la patada en el estómago hizo que Arisuin volara 3 metros, donde salió del ring y comenzó a toser dolorosamente. Tos. Rudo. Patear a una doncella en el estómago es increíblemente insivalente. Lo siento. ¿Por qué pareces tan inseguro? Porque no estoy seguro. Arisuin no pudo evitar sonreír ante la respuesta de Iki, incluso mientras continuaba tosiendo. Jaja, bueno, bromas aparte. A pesar de dormir todo un día, tu cuerpo no parece tener sueño en absoluto. Iki, me has dado un poco de paz mental. Es todo porque viniste conmigo para un poco de calentamiento, Alice. Mientras expresaba su agradecimiento, Iki bajó a Intetsu. Después de todo, Arisuin estaba acostado de lado en el suelo y no estaba en condiciones de pelear. Al final, esta batalla simulada acababa de calentar a Iki después de haber dormido por un día. No había necesidad de asestar un golpe final. Por lo tanto, una niña pequeña se apresuró con pequeños pasos hacia los dos que habían dejado de luchar. Con el cabello limpio, corto y plateado, la niña era la hermana menor de Kurogane Iki, Kurogane Shizuku. Tan pronto como llegó al lado de Iki, dio su opinión sincera mientras se veía un poco sorprendida. ¿No es eso suficiente? Esta noche es la final y todavía estás aquí con una batalla simulada. Estás siendo demasiado irrazonable. Jaja, lo siento. Pero he estado durmiendo todo el tiempo, así que estoy revisando la condición de mi cuerpo. Bueno, sé cómo te sientes, pero si no te refrenas, tu condición solo empeorará. Mira la cantidad de sudor que has hecho, Shizuku inesperadamente usó una toalla para limpiar el sudor que se había acumulado en la cara de Iki, pero su expresión se endureció. Eso fue porque el sudor que había derramado era tan frío como un arroyo de invierno. Oni-sama, esto es. He estado expuesto, Con una sonrisa amarga, Iki recibió la toalla de Shizuku.
Este sudor no es de agotamiento. Es por miedo, de pelear con Estela, es así. Iki gruñó mientras continuaba secándose el sudor frío. Claro, esto no era el sudor del ejercicio. Nerviosismo, ansiedad, debilidad, era algo que provenía de una emoción, que solo podía describirse como escalofríos. Fue porque estaba asustado. Miedo de la Crimson Princess Estela Vermillion. Pero eso era una cuestión de curso. La facilidad que había demostrado en su primer partido irregular contra Issei Scorn Tsuruya Mikoto y otros había demostrado un gran impulso dentro de las expectativas de Iki, pero el poder que mostró en las semifinales superó con creces su imaginación. Ella ya es diferente de la chica con la que luché antes. Hasta ahora, ella solo había estado luchando con el aliento del dragón. Pero ahora, ella se ha dado cuenta de lo que realmente es. Además, ahora posee la capacidad de controlar libremente el poder del dragón que la quemó cuando era niña. Ella ya no es solo un usuario de la llama. Habilidad, poder, tácticas. Ella es la encarnación del monstruo orgulloso y todopoderoso, con la fuerza para obligar a cualquier enemigo a ceder. Y esta noche, él tendría que enfrentarse a ese monstruo él mismo. Además, esta vez, Estela ahora tenía aún más información sobre el hombre llamado Kurogane Iki. Cuando la había golpeado en el pasado, había usado su falta de conocimiento para lanzar un ataque sorpresa. Ella no dejaría que eso volviera a suceder. Un veterano en perder batallas. Estela conocía las luchas de Kurogane Iki mejor que nadie. En esta final, definitivamente no había espacio para holgura en el corazón de Estela. Con una Estela como oponente, en el cuadrilátero donde no había dónde correr ni esconderse, la única opción era conquistar su cabeza. Por eso, no puedo perder ni un minuto, no, un segundo. Más nítido por minuto y más fuerte por segundo. Se agudizaría hasta el último momento antes de entrar al ring. Esa es mi mejor condición. Oni-sama, Shizuku respondió a la expresión inusualmente rígida de su hermano con una voz incómoda. En ese momento, hoy lo hice. Una llamada en un dialecto Kansai familiar golpeó a todos los presentes. Al mirar a la entrada de la habitación estaban hablando, Ara, son ustedes. Moroboshi-san, y Toudou-san también, viniste por nosotros. Frente a la puerta de fuego abierta estaba la que Iki había derrotado en la primera ronda del torneo, el Seven Star Sword King Yu-Udai Moroboshi, y la que había eliminado en las finales de selección del torneo de Agun-Rai Kirito Udo Touka. Shizuku dejó que su asombro ante estos visitantes inesperados se filtrara en su rostro. ¿Por qué ustedes aquí? Touka respondió mientras sonreía felizmente hacia algún otro lugar. Esta mañana recibimos un correo de Iki diciendo que quería nuestra ayuda con la capacitación. De Oni-sama. Exactamente. Bueno, yo estaba libre de todos modos. Por cierto. En el hotel, llamé a algunos de los otros perdedores por venir. Mientras lo decía, Moroboshi señaló la puerta de fuego detrás de él con su pulgar. ¿Quién es un perdedor? Has dicho demasiado, Boshi. Bueno, en realidad, eso es exactamente lo que somos. Ga. Cierto, cierto. Incluso si intentas decirlo bien ahora, no hay nada que puedas hacer. Ni siquiera participamos en el Festival de Arte de las Espadas de las 7 Estrellas, así que no perdimos. Aunque ustedes fueron golpeados por 2 personas en el campo de entrenamiento. Detrás de los 2, caras que cualquiera reconocería entraron. Los compañeros representantes de Moroboshi de la Academia Bukyoku, el Ayofe Aben Jugasaki Byakuya y Demon Flame Asahi Momiji. Hacer que la entrada parezca pequeña solo con el paso de su enorme construcción fue el Panzer Grizzly Renji Kaga de la Academia Rokuson. Y finalmente, 2 representantes originales de Agun que se habían retirado del festival, Agure Kikyu y Agure Botan. Los ojos de Iki se abrieron con sorpresa ante su entrada. Vinieron, todos vinieron por mi bien, Agure Senpai y todos los demás también. Jeje. Bueno, llegamos temprano y no teníamos nada que hacer. Durante el campamento de entrenamiento, nos enseñaste, así que nos gustaría devolverte el favor. Aunque no estamos seguros de cuán útiles serán los que fueron KO más rápidos. En realidad, también nos llamó Sensei.
Se debió a que el procedimiento parece haber tomado mucha fuerza y parece ser tan malo como ella pensó. Pero la gente aquí es del mismo calibre que los que ingresaron al torneo. Creo que tendremos razón como practicantes de los oponentes. Iki negó con la cabeza ante las palabras de Moroboshi. Ni siquiera menciones cosas como tener razón, todos, muchas gracias. Bien, bien. Todos nosotros también queríamos intentar enfrentarnos al rumoroso Worst One una vez. Así que, ¿qué hacemos? Antes de venir aquí, también tuviste algunas batallas simuladas. Deberíamos tomar un descanso. No. Iki rechazó la consideración de Touka con una sola palabra y una vez más retomó a Intetsu. Luego, se enfrentó a todos con los ojos ardiendo con espíritu de lucha. Inmediatamente, sin embargo, por favor. Su pasión se extendió instantáneamente a todos. Sí, señor. Como respondiendo al espíritu de Iki, los dispositivos de todos los demás se manifestaron. ¡Guau! Esto es. Veneno. Asesinato. Mis cruzados crepusculares. Un método tan deshonesto. Oyou-sama está diciendo, esto es tan amargo, punto. Si lo amargo no es aceptable, hubiera sido mejor no pedir café. Estaban en un café un poco alejado de la larga cola hacia el lugar. En los asientos de la terraza, Blood Lily Sara lanzó una mirada de asombro a Kasamatsuri Rine, que tenía café goteando de las comisuras de su boca. La que limpió la boca de Rine con un pañuelo fue su asistente, Corde Charlotte. Junto con las tres chicas en su mesa había otra persona. Era un hombre mayor, vestido con un elegante traje. Era el primer ministro de Japón, el presidente de la escuela a la que asistieron las chicas, Tsukikage Bakuga de la Academia Akatsuki. Aún así, el color of magic de Sarakun es realmente conveniente. Incluso con tanta gente alrededor, nadie puede vernos. Siempre he querido un poder tan conveniente. Incluso sin un poder especial, se puede hacer algo similar. ¿Es eso así? Iki lo hizo. Eso solo lo hace sentir más imposible. La cara arrugada de Tsukikage se torció en una sonrisa amarga. Lo siento, primer ministro. ¿Podrías pasar el tarro de azúcar? Sí, toma. Respondiendo a la petición de Charlotte, deslizó el tarro de azúcar cerca de su mano hacia Rine. Rine se sonrojó tímidamente por esto. Ah, gracias, Oji-sama, mientras expresaba su agradecimiento con un tono sincero, sacó el tarro de azúcar hacia el uso de sus pequeñas manos. Sin embargo, el movimiento de Rine se detuvo allí. Sin siquiera poner azúcar en su café, dejando su mirada en la azucarera en sus manos. Lo siento. En una sola palabra, ella se disculpó con remordimiento ante Tsukikage. ¿Por qué te estás disculpando? Cada uno de nosotros terminó perdiendo, eso. Tsukikage entendió la razón de Rine para disculparse. Para comenzar, la Academia Akatsuki era un grupo de mercenarios reunidos a través de las conexiones de Tsukikage a través de uno de los números de Rebellion, su viejo amigo Kasamatsuri Kusou, para cortar la conexión entre Japón y aquellos que utilizan el Festival de Arte de las Espadas de las 7 Estrellas, la Liga de los Caballeros. Sin embargo, habían sido eliminados por completo por la Academia Agun Worst One y Crimson Princess. Con remordimiento por no poder cumplir con el deber que se les había encomendado, Rine había dicho eso. Sin embargo, Tsukikage no había culpado a Rine. Puso su mano sobre su cabeza, que se disculpaba, que se inclinaba. No te preocupes por eso. Todas lo hicieron bien. Lo entiendo perfectamente. Pero renunciar fácilmente no le conviene a un político. Si Akatsuki falla, entonces pensaré en una dirección diferente para entrar. En ese momento, si te necesito, me prestarás tu poder nuevamente. Mientras acariciaba suavemente la cabeza de Rine, él le preguntó eso. Rine finalmente levantó la cabeza ante esto, y con una sonrisa como flores en flor asintió sí. Fue precisamente en ese momento. Ella está aquí. Sara murmuró secamente mientras se enfocaba en la línea de personas. Todos los que se reunieron en la mesa respondieron a su voz siguiendo su mirada. Allí, en la densa multitud sin un solo hueco en ella, sin abrirse paso a través de ella,
serpenteando tranquilamente a través de la multitud con pasos como si caminara por un campo vacío, había una chica. Mientras su largo y puro cabello blanco se balanceaba, se acercó directamente a las 4 personas que deberían haber sido ocultadas por Color of Magic. Sin embargo, los 4 no levantaron sospechas hacia eso. Para ella, era natural. Que ella podía verlos incluso cuando deberían haber sido invisibles. Alguien que pudiera pasar a través de una multitud sin ninguna dificultad. Además, al hacerlo, no alertó a una sola persona con la que se cruzó. Hoy, la persona a la que habían venido a esperar. Ha sido un tiempo, ¿verdad? Sara, Rine. Char. Y también. Tsukikage Sensei. El espadachín más fuerte del mundo Twinwings Edelweiss. Gracias por esperar. Aquí está su mezcla de café. Es para ella. Gracias. Mientras expresaba su gratitud con una sonrisa amistosa, Adelweiss sacó el tarro de azúcar para sí misma. Luego miró a Tsukikage. Gracias por hoy. Por escuchar mi súbita petición egoísta. Ella bajó un poco la cabeza. La razón egoísta que mencionó fue la razón por la que estuvo aquí hoy. La noche anterior, Adelweiss había contactado a Tsukikage. Queriendo ver la final del Festival de Arte de las Espadas de las 7 Estrellas. Qué inesperado, que te interesaría la batalla de alguien que es solo un estudiante, Ade. Tal vez haya alguna relación que no sepamos. Fufu, si recuerdo bien, cuando llevamos a cabo la operación Beowulf en la Academia Agun, el que se enfrentó a Worst One fue Brynhildr. Veo asterisco. Asterisco nota del tiar, aquí ella intentó pronunciar la palabra, Beowulf. Sara le ofreció un consejo a Adelweiss, quien ladeó la cabeza y puso cara de asombro. No lo pienses demasiado. Es solo la enfermedad habitual de Rine. Oyou-sama está diciendo, cuando hicimos el ataque a la Academia Agun, ella luchó contra Worst One. Así que eso es lo que era. Sí, es exactamente lo que está diciendo. Adelweiss confirmó mientras tomaba una cucharada de azúcar del tarro de azúcar. Vi las semifinales en la tele. Me sorprendió ver a Oma perder de una manera tan unilateral, pero, incluso más que eso, ver a Amane en un estado tan indefenso superaba mis expectativas. La infancia de Amane y el apego que tenía con Iki por eso. Adelweiss había sabido de eso. Debido a eso, la existencia de Amane era un obstáculo que bloqueaba el destino de Iki. Eso es lo que ella había pensado. Sin embargo, no se fijó en él. Se había enfrentado a la derrota que Amane le había lanzado de frente y la había aplastado para que todos la vieran. Es un joven increíble. Verdaderamente. Es por eso que quieres ver las finales en persona. Adelweiss asintió ante la pregunta de Tsukikage mientras le agregaba otra cucharada de azúcar a su café. Para Crimson Princess es natural, pero Worst One también. Él se está subiendo a nuestro escenario. Decidí que cuando vi que tenía la fuerza de voluntad para someterse a un entrenamiento extraordinario y obtener la destreza física necesaria para desafiar el destino que mostró en las semifinales. Por lo tanto, ni siquiera yo puedo ignorar eso. Otro momento emocionante sucederá pronto. Podría cruzar espadas con él otra vez. Más importante aún. Otro grupo con los mismos pensamientos que los míos vino hoy aquí para superar la amenaza del futuro, estamos dispuestos a ser audaces. Cuando escuchó esas palabras inquietantes, Tsukikage levantó la mirada de sus manos, que estaban ocupadas recogiendo una tercera cucharada de azúcar. Adelweiss estaba mirando a la multitud en lugar de a Tsukikage. Sus ojos brillaron bruscamente. Siguiendo esa peligrosa mirada, Tsukikage también se dio cuenta. En la multitud, había un hombre mirándolos astutamente a través de un visor. Ese es, el América. No es solo él. En este lugar, agentes de varias facciones ya se han reunido. Las palabras de Adelweiss hicieron que Tsukikage recordara una cierta escena en su mente. Un recuerdo rojo y negro que había visto. Tokio, envuelta en llamas. El hedor penetrante de la proteína se quema y la grasa humana que se adhiere a la piel. Con los puños sacudiéndose por el miedo y la ira, Tsukikage informó a Adelweiss.
Los asientos de la fila delantera han sido preparados. Muchas gracias. Adelweiss le devolvió una leve reverencia y le puso el café, que acababa de agregar una cuarta cucharada de azúcar, a la boca. Yum. Si no puedes manejarlo amargo, sería mejor no pedir cosas como el café. Demasiado fuerte. El tercer año de la Academia Bukkyoku y finalista en el Festival de Arte de las Espadas de las 7 Estrellas del año pasado, Asahi Momiji, se sintió admirada por la destreza física del hombre con el que se estaba cruzando. Como discípula de God of War Nango Torahiro, ella tenía confianza en su espada. Sin embargo, esa fue la razón por la que no pudo evitar entender la magnitud de la diferencia entre ella y el guerrero que estaba frente a ella, Worst One Kurogane Iki. Innumerables enfrentamientos más tarde, un golpe particularmente fuerte sonó y Momiji fue enviada volando hacia atrás. Su visión se volvió borrosa. Allí, en el borde del ring, Momiji cayó y exhaló ásperamente antes de mirar al trío. Las hermanas Agure y Hugasaki, que ya habían llevado a cabo batallas simuladas con Iki. Iki había pateado a los tres frente a Momiji. Ni siquiera había sido arañado. Si esto continuaba, ella también, Asahi. Demuestra tu determinación. Enmaku. Respondiendo al estímulo de Moroboshi, Momiji desplegó un muro de fuego frente a ella. Por más frustrante que pudiera ser, no podía competir con la esgrima. Ella solo tendría que mostrar su determinación luchando con la magia. Así se cambió ella. Sin embargo, sella signo de cierre de exclamación doble. Su determinación duró poco tiempo cuando Iki atravesó su pared con un solo grito y un corte. Desde una posición elevada, Iki había derribado a Intetsu Y, por pura fuerza, hizo volar al Enmaku que se acercaba. Y al mismo tiempo, el espíritu de Momiji también. Habiendo quitado a Enmaku, los ojos de Iki brillaron como una cuchilla mojada. La sangre de Momiji se enfrió al ver esto. La cabeza y el pecho, la mente y el cuerpo, serían separados. Iki no fue tan tonto como para perder ese momento. Se cerró el espacio entre ellos ahora que no había obstáculos. Rápido. Aunque se había congelado solo por un instante, Momiji perdió su oportunidad de responder. El enfrentamiento era ahora inevitable. No, mejor dicho, si hubiera una habilidad que aún pudiera permitirle evadirla, sería el Trackless Step que su maestro Nango le había enseñado. Incluso si intentara entrar en su punto ciego, ni siquiera tiene uno. De pie contra Iki, Momiji se dio cuenta. El discernimiento de Iki era como el Appounirami asterisco de su amigo Moroboshi, en el sentido de que podía percibir la totalidad de la arena, sin pasar por alto un solo movimiento del enemigo. Su propia Trackless Step no sería lo suficientemente preciso para superar al dueño de esos ojos. Asterisco nota del TIAR, una técnica de observación totalmente direccional, en ese caso, no había nada que hacer sino interceptarlo con su espada. A pesar del nudo en su estómago, Momiji cubrió su dispositivo Ibachi, en llamas. Un golpe sería suficiente. Si solo lo rozaba, las llamas de Ibachi capturarían todo el cuerpo de Iki como una serpiente. Solo un golpe. Sin embargo, ella solo estaba ansiosa por un instante. Ella había perdido de vista a Kurogane Iki. Mierda. Momiji se dio cuenta en un instante de que se debía a Trackless Step. Pero para ese punto, ya había terminado. Iki había pasado por el lado de Momiji y le había cortado el torso con su dispositivo en forma ilusoria. Ese ataque, sin duda, había sido una herida fatal, atravesando su estómago hasta su columna vertebral, causando que una cantidad adecuada de fuerza saliera de Momiji como una luz roja mágica, luz de sangre, que se dispersaba en el aire. Un momento después, el cuerpo de Momiji se derrumbó en el suelo. La fatiga repentina la golpeó cuando fue arrancada de fuerza adecuadamente para una herida fatal ilusoria. A pesar de sentir también un dolor ardiente en su abdomen, Momiji de alguna manera logró levantar la cabeza. Entonces, gracias. Iki inclinó su cabeza profundamente y le dio las gracias a Momiji. Tal como lo había hecho antes con los otros tres. De nada, aunque no me siento muy útil. Eso no es, Armor Piercing Bulle.
Una voz profunda como el rugido de un cañón de repente interrumpió su conversación. Mientras Iki se enfrentaba a Momiji, un ataque vino directamente detrás de él, apuntando a la parte posterior de su cabeza. Era el Iron Palm Strike de Panzer Grizzly Renji Kaga. Fue un ataque sorpresa inesperada y bárbaro para una batalla simulada. Momiji estaba petrificada por esto. Sin embargo, la expresión de Iki ni siquiera vaciló. Momiji lo vio en ese momento. Cierto en absoluto. Después de completar su declaración hacia Momiji, sin siquiera una onza de confusión, Iki movió la mitad de su cuerpo, casi casualmente, y detuvo Iron Palm Strike de Kaga con sus propias palmas. Su cuerpo era casi el doble del tamaño de Iki. El Iron Palm Strike, que tenía un peso 4 veces superior al de Iki, ni siquiera lo movió un poco. Imposible. Había un truco para esta hazaña imposible. Ese truco estaba en los pies de Iki. Cuando recibió el golpe, el suelo debajo de los pies de Iki se hundió notablemente, agrietándose y siendo aplastado. Al ser testigo de eso, Kaga lo entendió en un instante. Había redistribuido la fuerza. Al mover todo su cuerpo y cambiar perfectamente su centro de gravedad, Iki recibió el golpe y lo soltó en el suelo a través de sus piernas sin que tuviera ningún efecto en su cuerpo. Al igual que un pararrayos. Después de recibir el ataque sorpresa, Iki emparejó el movimiento del intento de Kaga de retirarse y lo empujó hacia atrás con el brazo con el que había recibido el golpe. En el instante en que cambió su peso hacia atrás, se había agregado más fuerza desde el frente. Con su propio peso siendo tan pesado, Kaga se dobló hacia atrás enormemente. En ese instante Intetsu se abrió la túnica. Nu. El gran cuerpo de Kaga se derrumbó de rodillas y golpeó el suelo. Hacia ese Kaga, tú. ¿Qué estabas pensando, atacando tan repentinamente? Shizuku gritó enojada. Después de todo, era algo impensable. Él había lanzado un ataque sorpresa a un luchador que estaba listo para pelear ese mismo día, incluso si estaba en forma ilusoria. El propio Iki estaba mucho más tranquilo. Está bien, Shizuku. Oh Oni-sama. Entonces, de todas las cosas, Kaga-san. Muchas gracias. Le agradeció a Kaga como lo había hecho con Momiji y los demás. Por un momento, Kaga miró desconcertado esta expresión, y luego sonrió ampliamente. Jajajaja. Además de no tener puntos débiles, ni siquiera tienes una queja sobre un ataque sorpresa, aunque tengas una taza femenina si la miras bien. Estar preparado para el combate en todo momento. Parece que lo sabes bien. Los caballeros no eran deportistas. Por lo tanto, también tenían que mantener una alta concentración fuera de los partidos. Incluso cuando están caminando, durmiendo o comiendo, siempre deben mantener sus sentidos afilados. No pueden darse el lujo de ser descuidados. Si uno se acostumbra a aflojarse, seguramente fallarán cuando sea importante. A veces, el flujo de la batalla va a la persona que puede hacer la transición rápidamente. Pasarlo en pequeños pasos está fuera de discusión. Esto era tanto más cierto contra un oponente que fácilmente había superado a Oma, contra quien había sido tan impotente. Por eso Kaga decidió atacar en el momento en que Iki estaba preocupado con Momiji. Sin embargo, he estado predicando al coro, a lo sumo. Para este hombre, era una advertencia inútil. Al mismo tiempo Kaga se dio cuenta de eso, llegó a creerlo. Vas a ganar. Lo harás. Kaga golpeó el pecho de Iki con su puño mientras insistía en esto. Estela era ciertamente un enemigo formidable. Su poder de ataque no era nada normal. Sin embargo, Iki sabía cómo usar y detener la fuerza. Sus habilidades especiales no deben ser superadas por su poder de ataque. Kaga creía esto basado en lo que había presenciado. Iki sonrió ante el aliento. Entonces, seré tu próximo oponente. La expresión de Iki se puso rígida cuando una ola de adormecimiento corrió por su cuello. Cuando volvió la cabeza, vio a una chica subiendo lentamente al ring con una katana en una funda negra en sus manos. Raikiri Toudou Touka. El oponente Iki la había derrotado en la final del torneo de selección de Agun. Aunque su batalla había consistido en un solo golpe,
Su fuerza estaba viva en la memoria de Iki. Ella había estado en el top 4 el año pasado, quedándose detrás de Byakuya y Momiji, pero la impresión en la piel de Iki era traicionar ese hecho. Sin duda, ella era la mejor de las integrantes que Moroboshi había reunido. Ella era una oponente difícil de enfrentar sin habilidades. ¿Qué harás? Incluyendo Arisuin-kun, has luchado 5 batallas consecutivas. Tomarás un breve descanso. No, no te preocupes por eso. Su espíritu de lucha estaba desbordado. Iki limpió el sudor de sus manos y renovó su control sobre Intetsu. Por favor, no te detengas. Levantó su espada para apuntar a Touka. En el instante en que Iki levantó su espada, Raikiri comenzó a moverse. A 10 metros de distancia, desenfundó a Narukami y disparó un corte creciente formada por un rayo hacia Iki. El relámpago dorado cargó contra Iki como un pájaro con las alas abiertas. Era el mismo ataque de largo alcance que había usado contra Lorelei, el arte noble Ryo. Sin embargo, aunque fue un ataque de apertura rápida, se hizo desde una distancia considerable. Lejos de angustiar a Iki, inmediatamente tomó una maniobra evasiva. Es decir, dio un gran paso hacia la derecha. Era un estilo de movimiento que había aprendido de Twin Wings usando su Blade Steel, así fue como logró evadir tan fácilmente a gran velocidad tan pronto como levantó el talón. A decir verdad, no era una amenaza para él. Sin embargo, en el momento en que Iki esquivó el primer ataque, Touka lanzó a Ryo como seguimiento. La técnica que acababa de esquivar tan fácilmente fue lanzada de nuevo. Por supuesto, ese tampoco llegó a Iki. Con un salto en la dirección opuesta, Iki evadió eso también. Como era de esperar, ni siquiera lo rozó. Aún así, Touka despidió a un tercer Ryo. ¿Estaba ella siendo obstinada? Por supuesto que no. Touka tenía una razón para sus acciones. Esto es, como se esperaba de Toudou. Después de ver su partido conmigo, ella ha reconocido su punto débil. Murmurando esto con un espíritu de admiración fue Moroboshi, que estaba observando su batalla desde el margen. El punto débil de Oni-sama. Bueno, más exactamente, es una falla en esa técnica. Es una técnica que ha estado usando desde su encuentro conmigo, una técnica que tomó de Twin Wings usando Blade Steel, donde usa todos los músculos de su cuerpo simultáneamente para acelerar rápidamente a la velocidad máxima. La mayoría de las personas no pueden seguir tal aceleración con sus ojos. Dicho esto, moverse constantemente a toda velocidad es, una vez dicho, Shizuku se dio cuenta también. Desde antes, Touka había estado desatando a Ryo a izquierda y derecha para forzar a Iki a esquivar en diferentes direcciones constantemente. Lo entiendo. Cuando se mueve constantemente a la máxima velocidad, es difícil hacer paradas y giros repentinos. Todo ese cambio hace que se ponga excesiva tensión en la parte inferior de su cuerpo. Esquivar lentamente se hará más difícil, y eventualmente será atrapado. La predicción de Moroboshi se estaba haciendo realidad en el ring. Si bien Iki había evitado los 2 primeros por un buen margen, ese margen comenzó a reducirse y la cantidad de fallas cercanas comenzó a aumentar. Iki también debería entender la intención de Touka, sin embargo. Si se mantiene a la defensiva, simplemente permanecerá inmovilizado a larga distancia. Iki comenzó a cambiar sus movimientos, tal como lo predijo Moroboshi. Detuvo su evasión lateral, se enfrentó a los dispersos ataques de Ryo dirigidos a él y comenzó a correr. Justo cuando estaba a punto de recibir un golpe directo, se tiró al suelo como un animal que se arrastraba para pasar al Ryo. ¡Wow! Está haciendo lo impensable como siempre pasando por una brecha como esa. Es posible porque es Oni-sama. Una vez que se deslizó a través de eso, estuvo en rango para cruzar espadas. Fue de corto alcance. Habiendo cerrado tanto el rango, Iki ahora también podía lanzar ataques. Ambos se movieron tan rápido que solo los senderos dejados por sus espadas eran visibles. Touka se defendió bien, pero ya no tuvo oportunidad de volver a enfilar su espada. Y cuando Touka no puede enfundar su espada, no puede sacar el arte noble de rango más fuerte que posee Raikiri. Esto es bueno. Iki pensó esto mientras realizaba una contramedida ortodoxa de Raikiri.
Iki entendió el poder de Raikiri por experiencia personal. Solo al usar Itou Rasetsu para poner todo en un atrevido golpe fue capaz de vencer a Raikiri antes. Ya que se estaba preparando para un partido con Estela, no podría usar tales habilidades. Para poder vencer a Touka, primero tenía que asegurarse de que ella no pudiera usar Raikiri. Si se usara en él, perdería allí mismo. Así, de esa manera, la presionaría con el juego de espadas y suprimiría a Raikiri. Tengo esto, mi velocidad de balanceo es más rápida. Aunque los ataques de Touka también fueron agudos, estaban muy lejos de los de Iki, lo que reflejaba los de Twin Wings. Siempre y cuando no llegue a un bloqueo de espada, tampoco debería tener que preocuparse por estar conmocionado. A este ritmo, puedo abrumarla. Iki tomó una decisión. Se movió de nuevo hacia adelante y puso su poder en la espada. Entonces, de repente, golpeó como una golondrina voladora y forzó a Narukami de Touka a un lado. Muy bien, ella está fuera de balance. Después de intercambiar golpes con Touka, él había terminado de medir la velocidad de sus balanceos. Con su espada empujada a tal posición, no podría bloquear su golpe. A continuación, Iki haría, la tengo aquí, está decidido. Creyendo así, Iki golpeó hacia adelante de nuevo, más bien, lo intentó. Inmediatamente después, un adormecimiento entumecido corrió por su cuello. Era un sexto sentido que él había perfeccionado tocando la línea entre la vida y la muerte tantas veces como para advertirle. Ante esta advertencia, el cuerpo de Iki ignoró su suposición anterior y se movió. La espada de Touka se había movido más rápido que la expectativa de Iki y, apenas, había logrado regresar para defenderse. Eso es una locura. Basado en la velocidad de giro de Touka, la velocidad de ese contador era imposible. Iki tragó con asombro. ¿Qué diablos fue eso? Iki pensó en el inesperado contraataque. Sin embargo, Touka no estaba dispuesto a esperar a que Iki pensara. Narukami e Intetsu se enfrentaron una vez más. Desde el punto de contacto, Touka canalizó un ataque eléctrico hacia Iki. ¡Ah! Golpe. Las chispas crepitaron entre Narukami e Intetsu mientras la electricidad corría a través de Iki. Aunque su piel no se quemó gracias a su forma ilusoria, recibir un shock hizo que sus músculos se espesaran intensamente y gritaran de dolor. Al final, sus movimientos se detuvieron al instante. Touka apuntó a esta oportunidad. Levantó a Narukami con agilidad, y golpeó a Iki. Sin embargo, Iki había atacado ese ataque. Ella está nerviosa. Justo cuando Touka comenzó su ataque, Iki endureció su cuerpo retorcido. Usando el control de todo el cuerpo que había cultivado, tomó el control de su corazón y restauró a la fuerza la función de su sistema nervioso periférico. Al recuperarse de la conmoción en ese instante, Iki evitó el golpe hacia su cabeza con el menor paso posible. Pensando que el shock lo había inmovilizado, su oponente había ido a por un golpe final. Fue un movimiento realizado después de ver a través de los pensamientos de Touka, superándola a fondo. Esa era la oportunidad de Iki, o debería haber sido. Q. Una vez más, las predicciones de Iki fueron anuladas por la espada de Touka. Esta vez, habiendo eludido a Narukami, Iki no tuvo que bloquear las espadas con Touka, lo que le impidió usar el mismo movimiento de nuevo. Su batalla a corta distancia continuó de esta manera. Iki tendría que repensar sus tácticas de corto alcance desde la casilla 1. A pesar de ser capaz de superar claramente su velocidad de balanceo, no pudo darle un golpe decisivo a Touka. Además, Iki estaba empezando a quedarse atrás lentamente. La causa debe ser este cambio alrededor. Iki lo vio en sus movimientos mientras era presionada. La hoja de Touka atacaría con la nitidez de la legendaria técnica de espada Soyou Counter, y luego regresaría con una velocidad poco natural, dejando un rastro como un relámpago. Apretados en los momentos entre golpes, esos ataques rechazaron el ritmo de Iki. Esta fue la técnica que Todo Touka había pulido para ganar en el torneo de este año. Al crear un campo magnético especial a su alrededor, podía usar la atracción y la repulsión electromagnéticas para mover su espada a velocidades que excedían los límites de su cuerpo. Era su arte noble Inazuma,
ideado como un contador a la técnica sobrehumana de Moroboshi Udayo Okiboshi. La carga en la muñeca hizo imposible su uso al azar, pero al mezclarlo ocasionalmente mientras intercambiaba golpes, podía interrumpir el ritmo de su oponente. Una vez que su ritmo fue interrumpido, obligarlos a retroceder fue simple. Ajá. Q. Touka se abalanzó sobre el pecho de Iki. Para evitar el golpe, Iki se lanzó hacia atrás, terminando fuera del rango de compromiso. Escapó con la cola entre las piernas. Oni-sama. Iki había sido obligado a salir de su rango cómodo. Shizuku se dio cuenta de esto y dejó que su preocupación se mostrara, mientras que a un lado, la expresión de Moroboshi se endureció. Solo era natural. Iki conocía bien la superioridad de rango cercano de la espada de Twin Wings, que él había aprendido. Dicho esto, alguien lo había rechazado. Esta chica es poderosa. No puede compararse con ella misma el año pasado. Sin tener la intención de dejar que Iki se escapara, Touka se mantuvo caliente sobre sus talones, manteniendo la búsqueda. Kurogane-kun. Tus habilidades con la espada son ciertamente asombrosas. Cuando vi tu encuentro con Moroboshi-san en la televisión, tuve la piel de gallina. Tus técnicas ni siquiera parecen humanas. Sin embargo, se esperaba mucho de los Blazers. Era increíble que Iki hubiera llegado tan lejos solo con la habilidad física. Sin embargo, eso fue producto de las circunstancias de Iki, al no haber sido bendecido en términos de poder de Blazer. Touka y otros Blazers no habían necesitado un enfoque tan único en el arte marcial para llegar a este punto. Si simplemente usaban su poder mágico junto con sus habilidades, entonces superar a una persona común no era gran cosa. Su habilidad por sí sola no sería suficiente. Con técnicas de espada que simplemente superaban a la gente promedio. Olvídate de Stella-san, él ni siquiera puede manejarme. Ga. En respuesta al feroz ataque de Touka, Iki se mantuvo a la defensiva. Más allá de evitar el choque, Iki se vio obligado a retirarse constantemente. Al final, eso resultó mal para él. Ah. De repente, mientras saltaba, el equilibrio de Iki vaciló. ¿Qué ha pasado? La respuesta estaba bajo sus pies. Shizuku y los otros espectadores miraron con consternación. Eso es lo que quedó cuando tomó el ataque de Kaga-san. De ninguna manera, su pie quedó atrapado en la parte agrietada del ring. Se acerca un ataque, Iki. No, esto es, ¡ah! Como Arisuin esperaba, Touka aprovechó la oportunidad y atacó con todo su espíritu y fuerza. Habiendo atrapado su pie en el ring roto, el equilibrio de Iki estaba fuera de juego y no pudo defenderse. Sin embargo, con un aburrido, gaji. Los dos volvieron a tener sus espadas cerradas. Por supuesto, Touka siguió con un rayo. BZZT. Con un suave sonido de explosión acompañado de chispas, el brazo derecho y la parte superior del cuerpo de Iki se separaron de la sacudida. Touka vio una apertura decisiva. Eso es todo. Touka decidió desatar su carta de triunfo. Touka ya había visto la resistencia de Iki hacia la electrocución antes. Un simple corte simplemente sería esquivado. Sin embargo, incluso si él esquivara a Raikiri, su espada supersónica golpearía a Iki con una explosión en el aire. A corta distancia, el daño de recibir que podría derribar a un solo humano. No había razón para dudar. Creyendo esto, Touka devolvió a Narukami a su vaina. Para ser más precisos, lo intentó. Sin embargo, ella no pudo. ¿Por qué? Bueno, la razón estaba en la vaina de Narukami. Justo en la apertura de la vaina y la punta de la espada, que evita que la espada regrese a la vaina, había un pequeño trozo del anillo roto. En ese momento, Touka se dio cuenta de que había sido atrapada. El pie de Iki no se había enganchado en la parte rota del ring. Para levantar un fragmento del ring, había metido un pie en una grieta. Luego, mientras se estaba inclinando hacia atrás debido a la descarga eléctrica, lanzó el fragmento hacia la brecha entre Narukami y su vaina. Esto impidió el reajuste de la espada, dejando a Touka indefensa. En ese instante, Iki terminó de recuperarse del shock y cortó a Touka en la garganta.
Después de recibir una herida tan fatal, Touka sintió que estaba a punto de perder el conocimiento y colapsar. Sin embargo, con pura fuerza de voluntad, logró mantenerse sobre una rodilla y se dirigió al victorioso Iki. Pensar que Raikiri sería derrotado de tal manera, sin embargo, es un ataque sorpresa que solo funcionará una vez. Touka sonrió amargamente. Usar un fragmento del ring para bloquear su vaina fue definitivamente una sorpresa. Ella no lo dejaría pasar otra vez. Sin embargo, leer su intención de usar Raikiri y luego usar el daño del ring fue creativo. Incluso durante su feroz pelea de espadas, había tenido la capacidad de llevarla despreocupadamente a un lugar predeterminado. Lo más impresionante es que él había engañado por completo su capacidad para leer directamente las intenciones de las señales biológicas con el fin de hacer que su plan la superara, tomando medidas decisivas sin dejar que ella se diera cuenta de nada. Sin lugar a dudas, ese fue el poder de la experiencia de Iki. La fuerza de Iki definitivamente consistía en algo más que un juego de espadas. Él había ampliado su punto de vista. Estaba pensando constantemente en la mejor manera de ganar. He estado pensando solo en técnicas de espada todo este tiempo. Increíble. Aunque vine a ayudarte a entrenar, terminé aprendiendo de ti. Aprendiendo de mí. Solo estoy luchando de esta manera porque no puedo permitirme revelar mi mano. Todo-san. Gracias por tener este partido conmigo. Oh, de nada, bien. Es muy japonés de tu parte lanzar las gracias, pero enfréntame, Iki. Algo duro golpeó a Iki en la espalda con un sonido audible. Era el dispositivo de Moroboshi Torao. Ese fue un camino interesante hacia la victoria que tomaste, aunque no estoy sorprendido. Después de todo, me giraste las mesas de manera similar, ¿verdad? Iki dirigió su atención de Touka a Moroboshi y asintió levemente. Eso hice. Tú y yo tenemos una forma de pensar igualmente astuta. Jaja. Por supuesto. Soy un comerciante de Neniwe. Incluso mientras se reía profundamente de la broma de Iki, Moroboshi dio la vuelta a Torao, apuntando su punta hacia Iki. Seré el último. Ya que tienes un partido hoy, no usaré tijerbite, jeje. Te cansaré de una buena manera. Aprovecharé esta oportunidad para devolverle el pago por la primera ronda. ¿Estás listo? Moroboshi tenía una sonrisa malhumorada en su rostro. Sin embargo, incluso mientras jugaba con su expresión y sus palabras, el fuego en sus ojos era honesto. Incluso mientras se sentía agradecido por los cálidos sentimientos que Iki vio parpadear en los ojos de Moroboshi, levantó su espada. Hagámoslo. Era hora de una batalla simulada con Moroboshi. El comienzo demostró ser mucho más tranquilo que su batalla con Touka. Era natural, ya que Iki y Moroboshi eran caballeros con estilos similares en el fondo. Él no se involucraría en un combate de largo alcance con magia como lo había hecho Touka. Básicamente, hasta que entrara en el rango de lanza, no atacaría. Al menos, eso es lo que me gustaría pensar, pero parece que podría lanzar su lanza. Aunque Moroboshi no había entrado en el campo de lanza, Iki no podía bajar la guardia. Mientras prestaba una atención meticulosa, Iki rodeó a Moroboshi. Todo ese tiempo, la mirada de Moroboshi nunca abandonó a Iki. Torao, que había sido bajada, siguió el corazón de Iki con su punta. Frente a él otra vez, la presión es realmente increíble. No había ningún punto en el que pudiera entrar en el rango de Moroboshi. No creo que pueda usar la velocidad para perturbar su zona como lo hice en la primera ronda del torneo. Iki razonó esto. Se refería a lo cercana que había sido su victoria contra Moroboshi en el Festival de Arte de las Espadas de las 7 Estrellas. Esa victoria había sido menor a través del verdadero poder y más sobre un ataque sorpresa. Moroboshi no sabía lo suficiente sobre Iki, lo que le permitió a Iki tener un gran corte en él antes de que sus ojos se acostumbraran a la velocidad de Iki. El sangrado de ese corte había reducido su circulación de oxígeno. Con su vista debilitada por eso, Moroboshi no había podido seguir la repentina aceleración de Iki. Sin embargo, Moroboshi era diferente ahora. Estaba en perfectas condiciones y, además, ahora sabía sobre el uso de Iki del estilo de Twin Wings.
Confiar en la velocidad para atacar a un oponente así era peligroso. Sin embargo, correcto, aún así, al final, era lo mismo que en su partida con Touka. Peligroso o no, Iki no tenía muchas opciones para elegir. Tenía su propia distancia de lucha. Lleva la batalla al alcance de una espada y córtalas. Además de eso, no tenía otra forma de luchar. Dicho esto, él da miedo. La presión de Moroboshi fue ciertamente fuerte. Sin embargo, si se estremeciera solo con esto, nunca podría acercarse a Estela. Si no hubiera esperanza de victoria dada por su oponente, debo ir, sin miedo. Iki endureció su corazón y aceleró, corriendo hacia Moroboshi. En respuesta, Moroboshi respiró hondo. Cuando Iki entró en el alcance de su lanza, Moroboshi lanzó 3 embates letales hacia él en un abrir y cerrar de ojos. Fue el ataque de alta velocidad de Moroboshi Sanrensei. Iki se los puso con cortes como relámpagos, que solo dejaron imágenes posteriores en su visión. El aguacero del acero era como el de las estrellas fugaces. Él empujó hacia adelante, tratando de cortar, pero... Esto es. Por más que lo intentara, no podía avanzar. Los innumerables ataques de Sanrensei llovieron en una ráfaga. La velocidad y la densidad de los golpes estaban más allá de compararse con las del partido anterior. Incluso utilizando la técnica de Twin Wings, apenas podía repeler los golpes. ¿Estás sorprendido? Kurogane. Durante el torneo, estaba usando Sanrensei como cebo para Tiger Bite. Te preparaste para entrar en mi rango dependiendo de tu velocidad. Sin embargo, si no mezclo en Oukiboshi, no uso Tiger Bite y me enfoco en la velocidad, incluso soy capaz de esto. Si puedes pasar, entonces muéstrame. Su voz estaba llena de confianza. De ninguna manera estaba sobreestimando su propia habilidad. Deslizarse a través de los embates de Moroboshi no sería un asunto fácil. No hay lagunas en las que pueda recuperarme. Esto no es como Sanrensei, sino una lluvia de meteoros. El aguacero de acero como una estrella fugaz no tenía huecos. En pocas palabras, entrar en el rango sería imposible. Siendo ese el caso, Iki usó una técnica. Fue su técnica donde se movió a izquierda y derecha a un ritmo elevado, generando imágenes secundarias para engañar a su enemigo. Cuarta espada secreta, Sinkirou. Fue la técnica que causó el dolor de Moroboshi durante el torneo. Con esto, Iki presionaría a Moroboshi para elegir entre, no me subestimes. El plan superficial de Iki fue aplastado en un instante. Iki usó a Sinkirou para enviar una imagen secundaria derecha mientras se movía hacia la izquierda, pero en ese instante Toraou se inclinó con una agilidad engañosa, ajustando su trayectoria para seguir al verdadero Iki. Iki logró girar el ataque con un poco de espacio de pelo. Ora. Uf. Moroboshi usó toda su fuerza para golpear a Intetsu cuando Iki bloqueó, lanzando el cuerpo de Iki volando hacia el borde del ring. Moroboshi luego sonrió atrevidamente a Iki, quien solo logró romper la caída. Si tratas de crear ilusiones, tendré mi lanza dentro de ti en un instante. Ya conozco los movimientos que usas para configurar esa técnica. No creas que puedes volver a pasar por un luchador de primera clase como yo. Eso es ingenuo de tu parte. No funcionó 2 veces, Botan-chan. Sí, por eso perdió en la primera ronda. Así que es de segunda clase. Cállate. Los espectadores se quedan callados. Moroboshi se opuso a su interrupción. Incluso entonces, se mantuvo vigilante hacia Iki. Parecía obvio que lo haría, Iki estaba agarrando su espada con fuerza como para decir que no se acabaría después de eso. Todavía tengo una manera de salir del alcance de la lanza. Iki corrió a Moroboshi por segunda vez. Eres incorregible. Dicho esto, incluso si estás atrapado, esta es tu única forma, Moroboshi se preparó para combatir este enfoque desde la distancia de lanza de nuevo. No desperdició energía mientras Iki estaba fuera de alcance, pero en el momento en que Iki entró en su zona, se lanzó como un fuego furioso. Fundamentalmente, Moroboshi prefería este tipo de técnica de lanza de paciente. Eso es lo que Iki decidió apuntar.
El primer golpe que Moroboshi soltaría cuando se acercara. Voy a golpear su intercepción con Dokugan no Tachi. Levantó su espada diagonalmente sobre su cabeza. Su sexta espada secreta, Dokugan no Tachi. Envía ondas de choque al enemigo a través del dispositivo, atacándolos desde el interior. Fue un ataque que pasó por las armas. A diferencia de Shinkirou, no le había mostrado esta técnica a Moroboshi. Por lo tanto, el primer ataque definitivamente debe pasar por. ¿Qué podría ser esto? Ikki se quedó asombrado en el instante en que su Dokugan no Tachi interceptó a Torao. Moroboshi había retirado rápidamente su lanza. Luego, apuntando a Ikki, quien estaba lleno de aberturas luego de ser falso, volvió a atacar. Como si tomara un golpe tan envenenado. Inmediatamente después, esa luz de fuerza que dejaba a alguien Bloodlight, bailaba en el aire. El ataque de Moroboshi había atrapado a Ikki. Sin embargo, no había sido una herida grave. Solo le había arañado un poco el costado. Para lograr eso, Ikki había usado la empuñadura de Intetsu para golpear la hoja de Torao y girar su trayectoria. Luego, rápidamente se escapó del alcance de la lanza. Hábil como de costumbre. ¿Qué te hace decir que fue envenenado? No deberías haber visto esta técnica antes. Es porque dejaste tu peso atrás de forma poco natural. Tengo un mal presentimiento de eso. Ya veo. Ikki se rió amargamente de eso. A pesar de que tenía la intención de hacer una apertura, de alguna manera había habido otro descuido. De repente entendió entonces. Las tácticas que esperan errores del enemigo no funcionarán en este hombre. Quizás se debió a la falta de tensión durante una batalla simulada, pero la concentración de Moroboshi tenía muy pocos agujeros. Había estado en una posición natural todo este tiempo, sin dejar aberturas para atacar. En ese caso, solo quedaba una cosa por hacer. Decidido así, Ikki llevó a Intetsu a Seigan no Kama y se enfocó en Moroboshi con ambos ojos. Moroboshi observó la mirada y la postura de Ikki. ¿Qué es eso? La naturaleza de su presión ha cambiado. El veterano Moroboshi con su sexto sentido de inmediatamente sintió algo. Su pie trasero está bien plantado. No puede escapar de esa postura de manera efectiva. Justo como Moroboshi había juzgado, el tercer enfoque de Ikki era diferente de aquellos hasta ahora, esta vez se acercó lentamente. Sin cambiar de Seigan no Kama e asterisco, Ikki avanzó lentamente hacia adelante, los pies nunca abandonaron el suelo. Asterisco nota del tiar, una postura defensiva básica con la hoja baja, apuntando a los ojos del enemigo. ¿Qué pasa? Si te mueves a un ritmo semejante al de una tortuga, estarás lleno de agujeros en el momento en que te encuentres dentro del alcance. Ikki no mostró respuesta a la provocación de Moroboshi. Ignorándolo, eso no era todo. Simplemente no está escuchando. Ni siquiera puede escucharme. Después de mirar a los ojos de Ikki, él entendió. Él no respondería al sonido. Con sus ojos enfocados en Moroboshi, él solo avanzaría lentamente y cerraría la brecha. Cuando el enfoque supera los límites normales, no puedes escuchar nada a tu alrededor y también eres incapaz de percibir el color. He experimentado estar en esa zona antes. Bueno, si era el hombre antes que él, probablemente podría entrar a ese estado intencionalmente. El problema era, en qué estaba pensando él, usando ese enfoque. Con movimientos tan lentos, que estaba tratando de empezar. Finalmente, los dedos de Ikki invadieron el dominio de Moroboshi. TCH, estoy tan confundido, pero lo que tengo que hacer no cambia. Moroboshi hizo su movimiento. Centrándose en la velocidad, desató una violenta tormenta de acero. Ikki lo bloqueó de la misma manera que antes, con Intetsu volando para desviar la lanza. El sonido de las armas chocando. La lluvia de chispas. Era exactamente lo mismo que antes. Moroboshi lo sintió en la mano empuñando a Torao primero. Había un peso anormal proveniente de este oponente. Se sentía como un enorme árbol arraigado en la tierra. No importa cuántas veces golpee, Ikki no se retiraría como antes. Él tampoco esquivó horizontalmente. Con los ojos fijos en Moroboshi, avanzó hacia adelante,
poco a poco. Solo hacia adelante. Al ver su forma, Moroboshi entendió la idea de Ikki. Este hombre, no tenía un plan específico ni nada, cortó los sentidos no esenciales, redujo la fuerza gastada en otras cosas que no fuera el movimiento tanto como fuera posible, y puso todo su enfoque en su espada. Pondré todos en mi espada y romper con todas mis fuerzas. No era un oponente que pudiera superar con un plan a medias y un truco barato. Sabiendo eso, se encontraría con la espada que Ikki afiló con todo. Ikki entendió su propia debilidad, e hizo uso de todo ante sus ojos para la victoria. Contrariamente a eso, cuando importaba, tenía el coraje de confiar en su propia fuerza. De un vistazo, estos dos parecen contradictorios. El que los unió fue el Worst One Kurogane Ikki. Es consciente de su debilidad. A pesar de eso, él cree que puede ser más fuerte que nadie. Para lograrlo, hace todo lo que puede. Que todo reside en la hoja negra que sujetaba con ambas manos. Por lo tanto, Kurogane Ikki ya no retrocedería. Ya no correría. Si era él mismo, era posible. Creyendo eso, avanzó lentamente, pero seguramente, hacia Yūdai Moroboshi. Esta no fue la última parada. Tampoco fue un ataque desesperado. Victoria absoluta. Tenía tal convicción. Su presión era feroz. Yi-Uach abrumó a Moroboshi profundamente, conduciéndolo a una esquina de la arena rectangular. Impresionante, Oni-sama. Para conducir a ese Moroboshi-san contra una pared de cabeza. Adelante, despacio, pero seguro. Lo hizo a través de una presión increíble. Sí. Dicho esto, la postura de Kurogane-kun también es increíble. ¿De qué estás hablando? Contra Moroboshi-san, sin ser cambiado lateralmente o de frente hacia atrás, mantuvo una trayectoria recta. Se hace difícil para el atacante. De todos modos, guardó con su espada bien centrada en Seigan no Kama e Y dificultó el ataque, y su oponente no cambió su postura en absoluto, apuntando continuamente a un golpe mortal en el mismo lugar, desde el mismo ángulo. Terminó inevitablemente repitiendo el mismo movimiento. Como resultado. Justo después de eso, la luz roja revoloteaba en el ring. Era la luz de sangre derramándose de las extremidades de Ikki. Aunque solo era una pasta. Y seguramente, Moroboshi también entendió el resultado que Touka señaló. He mostrado demasiado movimiento, está optimizando su fuerza y enfoque para rechazarme. Precisamente. Si uno termina repitiendo el mismo ataque, entonces terminará exponiéndolo. La potencia, el ángulo y la velocidad necesarios para desviar al enemigo se mostraron detalladamente. Y ahora Ikki lo había analizado y optimizado. Mientras evitaba cualquier herida fatal, Ikki usó la defensa mínima necesaria, contrajo sus movimientos defensivos todo lo que pudo, fortaleció su ataque y defensa, y entró en la zona de Moroboshi. Hacia adelante. Poderosamente. Con rapidez. Moroboshi-san perdió la paciencia después de ser arrinconado en una esquina, está atacando injustificadamente por impaciencia. Esa fue la predicción de Touka. No te acerques más. Se hizo realidad en el siguiente instante. Moroboshi envió un único ataque intermitente volando hacia Ikki. Debido a su impaciencia, envió su codo demasiado lejos para regresar fácilmente, haciéndolo un empuje descuidado. Sin ningún espíritu puesto en él, el ataque carecía de poder y puntería. Ikki no pasó por alto eso. Mierda, para cuando Moroboshi se dio cuenta de su mala interpretación, ya era demasiado tarde. Ikki dio un paso adelante con el empuje descuidado, dejando que su propio hombro se perforara. Usando su propio cuerpo, atrapó a Torao, negándole a Moroboshi cualquier contraataque. ¡Ah! Con Torao atrapado en su hombro, irrumpió en el espacio de Moroboshi y empujó su espada en su corazón. ¡Maldición! He perdido de nuevo. Moroboshi gritó cuando su corazón fue perforado, y con su fuerza agotada, se desplomó en el suelo extendido en forma de águila. Maldición, también pensé que podría ganar esta vez. En el partido real, esto no haría. Las palabras de Ikki, pronunciadas mientras jadeaban por aire, no nacieron de la humildad.
En realidad, la lucha que acababa de tener Moroboshi, preocupada por Iki que tenía poco poder mágico, contuvo a Tigerbite. No podía hacer todo lo posible por el concursante que estaba a punto de entrar en un gran partido. Incluso en ese estado, habían dedicado tanto poder como pudieron. Iki lo sabía después de cruzar espadas con él. Entonces, con Moroboshi incluido, Iki una vez más agradeció a todos sus amigos que se habían reunido hoy. Moroboshi-san. Todos los demás también. Estoy realmente agradecido. He ganado una valiosa experiencia antes de mi partido con Estela. No necesito las gracias. Puedes devolver este favor volviendo como el campeón. ¿No es eso un poco irrazonable? ¿No estás seguro? Moroboshi le preguntó a Iki mientras se sentaba, y después de un breve silencio, Iki asintió levemente. Honestamente, creo que esta pelea será la cosa más difícil que he hecho en mi vida. No puedo decir que tengo confianza. Pero le daré todo lo que tengo. Eso no va a ser, gran idiota. Moroboshi golpeó a Iki en la cabeza con la empuñadura de Torao. Luego habló en tono de reproche. Esta es la etapa que siempre has buscado. No puedes tomarlo con sentimientos tan desanimados. No importa qué tan fuerte sea tu oponente, siempre debes ingresar al ring creyendo que ganarás, 100% incluso si no tienes confianza, obliga a salir. Puedes pensar en perder después de perder. Si terminas perdiendo, eso es todo en lo que podrás pensar de todos modos. Moroboshi-san, si aún no te sientes confiado, me quedaré contigo hasta que lo hagas. Entonces, hazme un favor y no digas una cosa tan lamentable. Todos los que se reunieron allí hoy para que Iki estuviera de acuerdo con el sentimiento de Moroboshi. Todos tenían las mismas expectativas que Moroboshi. Si vas a llegar tan lejos por mí, aceptaré tu oferta. ¿Me acompañarás un poco más? Jeje, entonces, ¿qué tal si volvemos después de un descanso? Sí, seguro. Con un fuerte sonido de raspado, se abrió la salida de incendios del área de entrenamiento. Un viento frío e invernal sopló y rozó a todos los que estaban dentro. Todos se dieron cuenta de inmediato. Esto no era aire frío, sino esa destreza nítida que hacía que uno tuviera escalofríos. Al menos alguien allí reconoció esa aura. Podría ser. Pensando eso, se giraron hacia la puerta. ¿Qué es? Cada uno de ustedes se ve estupefacto. Con ojos tan afilados como los de un ave de presa, deslumbrante a todos los presentes, era un hombre alto con el pelo largo. Sword Emperor of Wind, Kurogane Ouma, estaba allí. Oh Ouma. ¿Por qué tú? Nadie pudo ocultar su sorpresa ante el inesperado recién llegado. Ouma vio esto y tiró el saco que había estado llevando sobre su hombro al suelo. Estoy aquí por la misma razón que la mayoría de ustedes están. Recibí un mensaje de texto solicitando un compañero de entrenamiento antes de la final. Es así. Oni-sama. Shizuku miró a Iki con sorpresa, quien asintió. Lo que dijo era verdad. Además de Moroboshi y Touka, también se había contactado con Ouma. Por supuesto, solo lo había hecho porque no había nada malo en intentarlo. Ouma nunca había actuado por el bien de Iki, después de todo. No pensé que realmente vendrías, así que no puedo dejar de sorprenderme. Es solo porque soy libre, ya que había planeado pelear en las finales. También, pensé que yo mismo vería tu poder. Mi poder. Después de todo, es un rango F versus un rango A. Tu derrota está casi decidida por el destino. No tengo interés en semejante espectáculo. Es solo, haber sobrevivido incluso con un poder tan escaso, hasta que pudiste pararte frente a ese dragón. Mi deber como tu hermano mayor es vencerte antes de que te maten. Todo el cuerpo de Ouma se llenó de magia del viento, que enfocó en su mano derecha, manifestando su dispositivo, el Nodachi Ryuzume. Cuando manifestó Ryuzume, el aura que emitió se hizo mucho más nítida. Shizuku se sintió inquieta, e inmediatamente se movió frente a Iki como para protegerlo. No. Más exactamente, lo intentó. Sin embargo, Iki la detuvo poniendo su mano en su hombro. Incluso mientras los ojos de Shizuku temblaban de preocupación, Iki le dijo está bien, y se paró frente a Ouma.
Gracias por venir. Hermano. Corta la charla ociosa y prepárate ya. No estoy aquí para charlar. Como de costumbre, ni siquiera un indicio de amistad. Incluso mientras sonreía irónicamente, solo al sentir la presión que sentía al pararse frente a Ouma, se quedó asombrado. Increíble, había sentido el aura intimidante la primera vez que se habían enfrentado. El cuerpo de Ouma parecía el doble de grande. Estaba claro que él estaba por encima de luchadores como Moroboshi y Touka. Las palmas de Iki comenzaron a sudar. Sin embargo, la idea de dar marcha atrás ni siquiera se le ocurrió. Después de todo, había algo de verdad en lo que dijo Ouma. Si no podía luchar contra Ouma, entonces no tenía ninguna posibilidad de prevalecer contra Estela. Bien podría comenzar a orar entonces. Con el propósito de obligar a la vida a volver a Iki cuando él tenía un pánico débil por miedo a Estela, no había mejor oponente. Iki sacudió el sudor de sus palmas una vez, y tomó a Intetsu en sus manos una vez más. Hagámoslo. Ouma hizo el primer movimiento cuando se anunció el inicio. Con sus mangas de kimono revoloteando, se movió para cerrar la distancia a Iki directamente. Iki no estaba inactivo, sin embargo, pateó del suelo para encontrarse con Ouma. Por supuesto, no era tan tonto como para simplemente atacar a Ouma directamente de esa manera. Sabía qué clase de resistencia física y fuerzas sobrehumanas le había otorgado el entrenamiento de Ouma. Por lo tanto, eso es. Moroboshi, observando desde los costados, se dio cuenta. En el instante en que Iki entró en el rango del Nodachi, cambió su paso, agregando cambios repentinos a su velocidad. Moroboshi conocía bien esa técnica. Iki utilizó esos movimientos para confundir la visión de su oponente y crear imágenes secundarias. Fue el Shinkirou que extendió a su alrededor. Y, de acuerdo con el plan de Iki, Ouma rompió las imágenes posteriores. Con un suspiro hizo que Ryusume bajara desde arriba como si cortara bambú, cortando a Iki por la mitad. Sin embargo, había recortado una imagen secundaria. Como resultado, se expuso a un flanco del verdadero Iki. Él lo consiguió. Moroboshi apretó el puño al ver a Iki tomar la iniciativa. Sin embargo, junto a él Raikiri entrecerró los ojos mientras se quitaba las gafas. No, no del todo. Ella señaló un error en el análisis de Moroboshi. Ouma supo su próximo movimiento a partir de las señales que su cuerpo le dio. Sin volver a subir la cuchilla bajada, hizo un balanceo bajo y en diagonal. Usando esa fuerza, Ouma embistió a Iki con su hombro. Carga de hombro. Incluso leyó a través de Shinkirou. Iki usó Intetsu, con el que iba a atacar, para bloquear en su lugar. Sin embargo, Ouma era más pesado de lo que parecía. El impacto de un embestido de un hombre de casi 500 kilogramos fue fácilmente letal. Con el bajo sonido de dos personas chocando, el cuerpo de Iki fue empujado hacia atrás y él tropezó hacia atrás con su equilibrio destruido. Ouma se abalanzó sobre Iki como un fuego furioso. Sin darle a Iki tiempo para recuperar su postura, disparó varios cortes y puñaladas. Rápido. Se acercó al Sanrensei de Moroboshi en velocidad. Sin tomar una respiración, disparó 10, 20, un aluvión interminable de ataques. Tal rotación asombrosa, Shizuku lo reconoció. Kyokujitsu is Shinryu, Retsu no Kibami, Amatsukase asterisco. Asterisco nota del tiar, el más alto de la secuencia, Amatsukase, ¿qué diablos es eso? Es una técnica secreta dentro del estilo Kyokujitsu is Shinryu que ha pasado de generación en generación en la familia Kurogane. Es una combinación continua de 108 golpes. Desde el primer golpe hasta el 108, todo desde el ángulo y la potencia de cada golpe se ajustó a la eficiencia. Al repetirlos una y otra vez innumerables veces y tallarlos hasta su núcleo, pudo abolir todos los pensamientos y sacar la velocidad más rápida que su cuerpo de carne y hueso podía manejar. Estaba destinado a aplastar al oponente con un número abrumador de golpes. No hay mejor técnica que esta para derrotar a alguien cuya posición se ha roto. Pero si no me equivoco, Iki no se hizo fuerte robando las técnicas de otros. En cuyo caso, definitivamente debería saber de una técnica pasada entre los Kurogane, ¿no es así? No lo sé.
Toda esta charla está sobre mi cabeza. Pero, incluso si lo hace, con solo eso no puede hacer nada con este ataque. Justo como dijo Shizuku, ante la abrumadora velocidad de Ouma, Iki ni siquiera pudo llevar a Intetsu para enfrentar los ataques. Tenía que hacer todo lo posible para esquivar la feroz embestida de Ouma. Definitivamente no sería capaz de convertir el ataque en esta situación. Después de todo, el tema de Amatsukase era traer una situación así. Con ataques constantes casi excesivamente optimizados, mantuvo presionado al enemigo, evitando que realizaran acciones. Ahora, Iki estaba completamente atrapado en esa situación. Así es como parecía, mirando desde afuera. Sin embargo, está esperando algo, incluso cuando Iki estaba siendo abrumado por los ataques de Ouma. Touka vio un destello de inteligencia en los ojos de Iki. Él no estaba siendo presionado ni abrumado. Estaba esperando algo. Ese algo era una apertura en Amatsukase. No importa cuánto tiempo se haya dedicado al desarrollo de tal técnica, al final, fue creada por los humanos. Crear algo perfecto era imposible. Y si era algo menos que perfecto, la penetrante visión de Iki no lo echaría de menos. Tampoco fue un primer avistamiento, especialmente porque era el estilo de Kurogane, que había pasado la mayor parte del tiempo viendo. De repente, un sonido particularmente agudo sonó, y la situación cambió. Después de ese sonido, el que perdió el equilibrio fue Ouma. Iki había sacado su séptima espada secreta, Raikou. Era una técnica con tanta velocidad que, antes de que hubiera comprendido lo que había robado de Twin Wings, no había podido discernir sus balanceos con la vista. El ataque más rápido que Worst One había sido refinado aún más por la habilidad con la espada de Twin Wings, y en el instante entre el ataque número 57 y 58 de Swords Emperor of Wind Amatsukase, Iki interrumpió un ataque al lado de Amatsukase, arruinando la combinación. Después de que interrumpió la combinación, Iki lanzó un ataque de cuerpo completo contra Ouma, cuya postura se había roto. Fue un corte con todo su peso arrojado detrás de él. Moroboshi notó algo en ese movimiento. La forma en que está usando su peso es como la vez que luchó conmigo. Era su sexta espada secreta, Dokugan no Tachi. Ya sea que golpee la espada o la armadura, el oponente sería destruido desde dentro comenzando en el punto de contacto. Usando esta técnica, podría hacer que el cuerpo de acero de Ouma no tenga sentido. Sin saber eso, Ouma tomó el ataque de Iki sin bloquearlo ni esquivarlo, aceptándolo con su cuerpo templado. Su cuerpo fue atacado desde dentro como si fuera una bolsa de agua. El shock que entró en Ouma no tenía a dónde escapar, y por eso pasó sobre sus músculos, huesos y órganos, Tenryu Usoku. El impacto debería haberlo golpeado, pero a Ouma parecía que ni siquiera le importaba. Dokugan no Tachi no había fallado. Las vibraciones de su espada definitivamente habían llegado a Ouma. Sin embargo, Ouma no se había movido. Eso fue, en resumen, lo que convirtió a Kurogane Ouma en un terror. Tenía una fuerza de voluntad que trascendía a la carne. No había escatimado ningún esfuerzo, dándose cuenta de su resolución con un sentido de propósito similar al del acero. Los ataques a medias no serían ni siquiera notados. Lejos de gritar de dolor, sin tambalearse un poco, había cubierto su cuerpo con la armadura tormentosa Tenryu Usoku. Entonces, Ouma alcanzó más allá de Intetsu, que había estado tocando su pecho, y envió a Iki volando hacia atrás. El cuerpo de Iki se desplomó en el aire como si hubiera sido golpeado por un automóvil. Buscando su lugar de aterrizaje, Ouma sacó a Ryusume horizontalmente desde donde estaba. Con el agudo sonido del corte a través del aire, lanzó una cuchilla de vacío. Voló hacia el lugar de aterrizaje de Iki, con la trayectoria correcta para golpear el cuello de Iki. Sin embargo, Iki decidió no evadir. Iki tomó el impacto del aterrizaje hundiéndose en sus rodillas, bajando su cuerpo. Se inclinó tanto como pudo, luego liberó la energía enrollada en la parte inferior de su cuerpo. Con suficiente poder para dañar el rin, pateó el suelo y empujó la punta de Intetsu contra la cuchilla de vacío entrante. Primera espada secreta, Saigeki. Dentro de las técnicas originales de espada de Worst One,
se jactó de la velocidad de carga más rápida y la penetración más fuerte. Con ese empuje, Iki se enfrentó a la hoja de la aspiradora y la destruyó con todas sus fuerzas, enviando la fuerza hacia Ouma como una flecha. Ouma había intentado usar Tenryū Gusoku para formar una brecha y participar en un combate de largo alcance, pero la velocidad de Iki destruyó completamente ese plan. No podría responder a Iki recargando nuevamente dentro de su alcance con ese tiempo, supuestamente. Sin embargo, no sirve de nada. Touka y los otros espectadores se estremecieron. Al mismo tiempo, Iki lo notó también. Cuando destruyó la cuchilla de vacío, la distorsión desapareció de su campo de visión. Ouma blandió a Ryuuzume, girando tanto como para enfrentar su espalda hacia Iki. Todos sabían qué técnica se dispararía desde esa postura. Kyokujitsu is Shinryu, Jin no Kibami, Amaterasu asterisco. Asterisco nota del tiar, el más alto de la rapidez, Amaterasu, era una técnica secreta en la que usaba la fuerza de todo su cuerpo para torcer su cuerpo hasta el hueso, y luego cortaba liberando el poder de la herida. Aunque fue solo un golpe, a diferencia del Blade Steel de Iki, el golpe más rápido del Sword Emperor of Wind, estaba más dentro del territorio de Twin Winds. Además, Amaterasu no era de largo alcance, sino un ataque de corto alcance. Ouma lo había entendido. Después de romper la cuchilla de vacío, Iki regresaría inmediatamente a la distancia de espada. Después de leer a su oponente, amasó su poder y esperó. Este fue el peor desarrollo para Iki. Saigeki era una técnica de ataque. Había puesto todo su poder en la patada inicial, ya que era una técnica que se disparaba como una flecha hacia su objetivo. Por lo tanto, una vez en medio de Saigeki, no sería posible detenerse. Iki ahora solo podía moverse hacia adelante. Como el Amaterasu de Ouma ganaría en alcance y velocidad, Ryuuzume decapitaría a Iki antes de que la espada de Iki lo alcanzara. Sin embargo, Iki no era un hombre tan ingenuo como para no poder improvisar en un apuro. ¿Qué? En el siguiente momento, todos los espectadores abrieron los ojos con sorpresa. En el instante en que Ouma disparó a Amaterasu, Iki apuntó a Intetsu hacia abajo y clavó la punta en el suelo. Como resultado, el ataque de Saigeki se lanzó hacia adelante, lanzando a Iki sobre la cabeza de Ouma como un saltador de varas. Luego arrancó el techo con la fuerza suficiente para romperlo, y una vez más cargó contra Ouma con Saigeki. Amaterasu era una técnica en la que uno dedica todo a la velocidad de un movimiento. Eso significaba que dejaba a uno vulnerable hasta que terminara, dejando a Ouma incapaz de evitar a este Saigeki. Golpe directo. El ya cerca Saigeki atravesó la armadura de viento de Ouma Tenryū Gusoku, y la espada de Iki clavada justo encima de su clavícula. Eso no fue de ninguna manera un objetivo aleatorio. Iki había visto a través de la forma y densidad de los músculos de Ouma basándose en sus movimientos, y atacó para deslizarse a través de un hueco. Se dio cuenta de que sin hacerlo, su poder ofensivo no sería suficiente para perforar el cuerpo de Ouma. Su juicio fue correcto. Incluso algo como que Touka usara su Takemikazuchi no pudo cortar a Ouma. El único que podría dañarlo con un simple corte sería probablemente alguien tan poderoso como Estela. Sin embargo, el plan no había ido tan bien. Intetsu no había cortado músculo. Parecía perforar a Ouma, pero antes de convertirse en una herida grave, Ouma había flexionado sus músculos. Sus músculos hinchados atraparon la hoja como si la hubieran metido allí. Iki inmediatamente intentó sacar su espada. Sin embargo, el costo de no derribar a Ouma fue demasiado alto. Ouma agarró a Iki por las solapas antes de que Iki incluso aterrizara en el suelo, luego lo arrojó al ring con todo su poder. El cuerpo de Iki hizo una gran depresión profunda en el ring de piedra dura. Apenas logró usar un ukemi, distribuyendo el impacto en el ring, pero su postura quedó en un estado terrible, con una rodilla apoyada en el suelo. Ouma golpeó allí, poniendo todo su peso corporal en un columpio hacia abajo. Iki también levantó a Intetsu para soportar. Desafortunadamente, su postura era demasiado pobre. Con una posición como esa, no había manera de que pudiera recibir un golpe con el peso de Ouma. Oni Isamaa. Ouma aplastó a Iki junto con Intetsu con un fuerte golpe.
pero en el momento en que parecía que sucedería, algo que nadie podía creer sucedió ante sus ojos. De alguna manera, en el siguiente momento, el que fue sorprendido fue Ouma. Ouma inmediatamente tomó el poder en sus dedos, pero no pudo detenerse. Mientras raspaba la superficie del rin, se movió hacia atrás. Incluso cuando empujó la hoja de Ryusume al suelo, no pudo contener completamente la fuerza no hasta que finalmente llegó a un lado del rin. Iki ciertamente había estado en desventaja. Sin embargo, el que se había retirado había sido Ouma. Los espectadores que estaban fuera del cuadrilátero estaban desconcertados por este giro de los acontecimientos. ¿Qué fue eso justo ahora? Yo, no sé, Moroboshi y Touka sabían que no habían confundido los estados de los combatientes. Eso solo los dejó confundidos aún más. El ataque ahora claramente superó con creces la fuerza de Iki. ¿Qué había pasado antes de ellos? Incapaces de entender incluso después de meditarlo, solo podían mirar fijamente a Ouma, que había sido forzada al borde del ring. Sin embargo, hubo una persona que entendió lo que acababa de suceder. No era otro más que el que había sido rechazado, el mismo Ouma. Comprendió el engaño del entumecimiento en sus brazos, y miró con irritación a Iki. Tal truco es como tú eres. Pero caíste, hermano. Mi habilidad con la espada no busca volverse poderosa. Se busca ganar. Por lo tanto, haré todo lo que pueda para derrotar a mi oponente. Incluso si mi oponente es más poderoso que yo, ganaré. Incluso si eso te parece un engaño, hermano, es la respuesta que se me ocurrió, la más débil. Esa es la esgrima de Kurogane Iki. No pretendo disculparme por ello. Iki no apartó su mirada de la mirada desdeñosa de Ouma. Sacudidamente sacó su pecho, no teniendo nada de lo que se sintiera avergonzado. La postura de Iki hizo pensar a Ouma. Aunque no podía entender, no quería entender, esa era una de las fortalezas de Iki, no. Entonces, ¿estás satisfecho con tu habilidad con la espada, habiéndome empujado al borde de la arena con técnicas robadas? Una vez más había entrado en el ring, blandiendo Ryusume. La hoja estaba revestida de viento. Era la garra de un dragón, envuelta en un salvaje tornado. Mientras su espada afeitaba partes del techo y las paredes, Ouma llamó a Iki. Toma tu postura, Iki. Te daré todo lo que tengo. Usa todo lo que tienes y demuéstrame que puedes revertir el destino. Al escuchar esas palabras, Iki mostró sorpresa por un momento. Nunca pensó que su hermano lo acompañaría hasta ahora. Sin embargo, hacia ese espíritu de lucha que trajo escalofríos a su piel. Sí. Iki le agradeció sinceramente y volvió a tomar una postura con Intetsu. En algún momento, su sudor frío se había detenido. Cuando Estela abrió los ojos, encontró la habitación llena de profunda luz roja que fluía desde el sol de la tarde. Ella se sentó en la cama. Sus párpados eran ligeros, y no tanto como el bostezo que escapó de su boca. Su mente estaba clara, e incluso parecía que su visión era más amplia. Se quitó la bata y se paró frente a un espejo de cuerpo completo. Reflejaba un cuerpo blanco con hermosas curvas y proporciones. Sin dudarlo, comprendió que su sangre, sus células, todo estaba lleno de energía. Parecía que la cantidad excesiva de comida que había comido antes de dormir había sido almacenada sin desperdicio por su cuerpo dracónico. No hubo ningún error. Estaba en óptimas condiciones como nunca antes lo había estado. Estela se sintió confiada en el calor que emitía su cuerpo. Esta noche, ella aprendería cosas sobre sí misma que no sabía. Bueno, ahora, todo estaba listo. Hora de irse. A la etapa final, donde el oponente más fuerte estaría esperando.